Saludos amigos, esta ocasión le vamos a hablar sobre Puerto Rico en la ONU. La primera vez que vemos que Puerto Rico entra de lleno en el plano internacional para discutir la situación política y sobre el estatus de Puerto Rico. Vamos a hacer una breve secuencia histórica. Luego del ganar de Estados Unidos, Inglaterra, la Segunda Guerra Mundial, se plantea en la ONU la cuestión de los territorios que no tenían autonomía. Se dividen en dos partes: los territorios que eran administrados luego de la creación de la Sociedad de Naciones en 1918, con muchas islas del Pacífico, territorios que inclusive Estados Unidos tenía las islas Marshall y las Micronesia, que pertenecían a Alemania, y luego pasan, que Alemania las pierde en la Primera Guerra Mundial, pues se pasan como fideicomiso para que Estados Unidos las administrara. Luego a Estados Unidos le convenía también, por parte del desarrollo de Estados Unidos como potencia, tener el acceso al mercado de nuevos territorios, y se acuerda entonces en la ONU establecer el artículo 11. El artículo 11 es el que permite entonces un proceso para que los territorios que no tenían un estatus político establecido en miras hacia alcanzar la independencia pudieran hacerlo en un desarrollo de algunos años. Luego ya después en los 50 y 60 muchas naciones se van independizando, pero muchas usan este método del desarrollo del artículo 11 para poder alcanzar su independencia o autonomía o libre asociación, ya sea con el país metropolitano o con otro país. La situación que quería traerle hoy es cómo, y por eso en parte se considera el ELA como un engaño, cómo sucedió esto ese día en la ONU, y un aspecto bien importante que nunca se ha discutido, por lo menos yo no he visto que se haya discutido a profundidad, la cuestión de la resolución 742. Vamos a ver lo que es la resolución 742, lo interesante que es, y luego cómo desemboca esto en la resolución 748, Romano 8, que saca a Puerto Rico de la lista de territorios autónomos. Vamos a ver. Básico, que es el capítulo 11, su artículo 73, declaración relativa a los territorios no autónomos. Dice: los miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar el territorio cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud de gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo. Aceptan como un cargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro de sistemas de paz y de seguridad internacionales establecidos por esta carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios, y asimismo se obligan a los países metropolitanos, especialmente Estados Unidos, Francia e Inglaterra, se comprometen a llevar a un proceso de autonomía hasta alcanzar la plena independencia o la plena soberanía dentro de su territorio a todos los territorios que luego de la Segunda Guerra Mundial pertenecen a países metropolitanos, los que ya mencioné principalmente. Dentro de esto, entonces, en 1952 se establece un comité ad hoc que se va a llamar factores que deben ser tenidos en cuenta para decidir si un territorio es o no es un territorio cuyo pueblo no ha alcanzado todavía la plenitud de gobierno propio. Se van a establecer unos ciertos parámetros que se van a enumerar para ver con cuáles se cumple para que se adquiera el gobierno propio, o cuáles faltaría para que ese proceso se dé entonces en su totalidad. Lo que quería marcar aquí, que ese comité, precisamente los Estados Unidos, era parte de ese comité ad hoc, que no tenía ninguna excusa luego cuando se aprobó la resolución 742 y luego la 748 para decir que desconocían todo este proceso de desarrollo de autonomía y de independencia de los territorios que en cierto momento iban a alcanzar uno de estos estados. Considera entonces la parte más importante que les quiero indicar sobre esto es la opinión de la población.
La opinión de la población del territorio se debe expresar libremente, con conocimiento y por medios democráticos acerca del estatus político del territorio o del cambio de ese estatus político deseado por la población. Enumera entonces una serie de factores que el día de salida se establecen, que se llama factores que indican el logro de la independencia o de otro sistema separado de gobierno propio. Puede ser la independencia, puede ser otro sistema, pero que también tenga gobierno propio, tal vez como república asociada, o un territorio logro con propio desarrollo económico, que muchos alegan en un principio que eso era las razones del Estado Libre Asociado. Vamos a ver si el Estado Libre Asociado cumple con todo eso, lo que vamos viendo aquí. La independencia, por supuesto, no cumple con ninguno de estos. La opinión de la población sí cumple. Relaciones internacionales, vamos a ver que no cumple. Gobierno territorial, ausencia de todo control o injerencia del gobierno de otro Estado en el gobierno interior. O sea, no puede haber injerencia del país metropolitano, porque entonces ya dejaría de ser entonces una autonomía interna, cosa que no sucede con la intervención del gobierno federal en Puerto Rico, luego aún después de haberse aprobada la Constitución de 1952. O sea, y la parte 2, factores que indican la libre asociación federal unitaria de un territorio en condiciones de igualdad, esa es la palabra clave, o de otras partes de componentes de la metrópoli de otro país. Y aquí vamos a ver la cuestión de las consideraciones de orden constitucional que vemos que no cuadran con el establecimiento de la Constitución del Estado Libre Asociado. Asociación en virtud de qué? De la Constitución del país metropolitano. Ese sí podemos decir que cumple. De un tratado o acuerdo bilateral que modifica el estatus político del territorio tomando en cuenta si las garantías constitucionales se extienden igualmente al territorio asociado, si existen dominios constitucionales reservados al territorio, si el territorio participa sobre la base de la igualdad en la aprobación de modificaciones en el régimen constitucional del Estado. Esto se hubiese cumplido si los puertorriqueños hubiésemos votado para decidir si queríamos o no la ley 600, la resolución 648, Romanos 7, que es aún más específica todavía, incluye la cuestión del adelanto político, factores que indican lo de la independencia y otro sistema de gobierno separado. Que yo le marqué principalmente fue la segunda parte, factores que indican el logro de otros sistemas separados de gobierno propio, para ver si el Estado Libre Asociado cae dentro de esta categoría. Primero que nada, de salida se sabe que no, porque dice limitación voluntaria de la soberanía. O sea, los puertorriqueños en la ley no se nos preguntó si nosotros queríamos ceder nuestra soberanía a los Estados Unidos. Estados Unidos siguió manteniendo la soberanía sobre el territorio de Puerto Rico, aún luego de la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado. Gradual que limita la soberanía del territorio por su propia libre decisión cuando ese territorio ha logrado un sistema separado de gobierno propio. Tiene que tener que otra parte importante, aún no teniendo independencia, estatus político internacional. Debe tener relaciones internacionales y debe tener capacidad para ser admitido como miembro de las Naciones Unidas. Debe tener entonces, por las cuestiones generales, suficiente adelanto político de la población para que ésta pueda pronunciarse conscientemente sobre el destino futuro del territorio, cosa que no se hizo en ningún momento con la ley 600. Opinión de la población del territorio expresar libremente con conocimiento por los medios democráticos acerca del estatus político del territorio o del cambio de ese estatus político deseado por la población. Nosotros nunca se nos preguntó sobre si deseábamos o no la ley 600, ¿verdad? Consideraciones de orden constitucional. Asociación en virtud con el país metropolitano de un tratado o acuerdo bilateral. Se sabe que eso nunca ocurrió. Y lo que más o menos podemos decir que así fue la cuestión de las condiciones internas, sufragio, derechos jurídicos locales, funcionarios públicos, legislación externa, etcétera, etcétera. Y por último, la resolución 742, que se aprobó el mismo día que la resolución 748. La molestia con los independentistas
principalmente con algunas personas que conocen sobre el tema, es que con anuencia de Puerto Rico, los Estados Unidos bajó al floor la resolución 748, primero que la 742, y se aprobó para sacar a Puerto Rico de los territorios no autónomos, y la 742 luego es la que se discute ya con la cuestión prácticamente, como decimos por ahí, planchada, ¿verdad? Pero de todos modos vamos a leerla, porque la cuestión de esto es que aún habiéndose aprobado luego la 742, si el gobierno de Puerto Rico en algún momento decide exigir que se cumpla la 742 con los parámetros que dice la 742, puede Puerto Rico en ese sentido llevar el caso a las Naciones Unidas. No entiendo tal vez porque nunca se ha llevado de esta manera, de que se cumplan todos estos factores que ya se establecieron en la 742 y que se apliquen a Puerto Rico en la actualidad. Se recomienda como guía para determinar un territorio debido a la modificación en su estatus constitucional, que nunca se hizo. Las formas de asociación depende esencialmente de la voluntad libremente expresada por el pueblo. Se reconoce el logro de la independencia, pero también de cualquier otro medio de asociación, ¿verdad? Incluyendo la libre asociación. Factores que incluyen el logro de la independencia, de los marqués, porque no estamos comparándolo con el ELA pues nunca siguió para nada que se vaya la independencia, pero sí, entre comillas, con un método de autonomía. Factores que incluyen el logro de otros sistemas separados de gobierno. Y volvemos entonces aquí a la cuestión más importante, que es la opinión de la población. La opinión de la población del territorio expresa libremente en consentimiento por medios democráticos acerca del estatus político del territorio, del cambio de ese estatus político deseado por la población y la libertad de selección del estatus que la población quiere. Espero les haya gustado, que hayan aprendido algo o reforzar los conocimientos que tenían anteriormente. No olviden de suscribirse, pasar el video para que otras personas también se beneficien de este conocimiento y de ponernos al día de lo que ha ido pasando con Puerto Rico a través del siglo XX y ahora del siglo XXI. Sin más los dejo, gracias y muchas bendiciones.